Hola, buenos días. Soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 29 de este ciclo de conferencias magistrales del año 2024 con profesionales especializados en la gestión del agua potable y saneamiento básico. Buenos días, por favor, apaguen sus micrófonos para que evitemos interferencias del sistema. Muchas gracias. Bueno, retomemos. Voy a iniciar nuevamente para los que no me escucharon, de pronto por la interferencia. Muy buenos días, soy Livia Caicedo de la Oficina de Imagen Corporativa y Comunicaciones y les doy la bienvenida al encuentro número 28 de este ciclo de conferencias magistrales del año 2024 con profesionales especializados en la gestión del agua potable y saneamiento básico, como el que tenemos el día de hoy con Henry Balbuena, quien nos hablará sobre la gestión predial al servicio de la expansión y renovación de la infraestructura de la empresa de acueducto, obras de utilidad pública. Les recuerdo que estos espacios se dan en el marco de la cultura del compartir y difundir el conocimiento, de acuerdo con lo establecido en la política del proceso de gestión del conocimiento e innovación, tal y como lo vemos en la diapositiva que se está proyectando en este momento. Bueno, conozcamos un poco más de Henry Balbuena. Él es ingeniero catastral y geodesta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Cuenta con una especialización en ambiente y desarrollo local. Tiene más de 20 años de experiencia profesional, de los cuales los últimos 12 años ha prestado sus servicios profesionales en la dirección de bienes raíces de nuestra empresa. Se destaca su trayectoria en entidades del orden nacional, como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en procesos de actualización catastral y cartografía, y en entidades distritales como la Secretaría del Hábitat y la Unidad Administrativa Especial de Catastro. Bueno, y después de conocer la experiencia del ingeniero Henry Balbuena, y porque en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral de hoy, la gestión predial al servicio de la expansión y renovación de la infraestructura de la empresa de acueducto, obras de utilidad pública. Ingeniero Henry, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Adelante, ingeniero, lo dejo acá en la conferencia del día de hoy. Gracias, muy amable. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias por la invitación a hacer esta presentación y compartir, digamos, que experiencias aquí aprendidas y surtidas en la empresa Acueducto. Ingeniero, Entonces, bienvenido. eh, digamos que el día de hoy queremos entregar a todos una experiencia a través de la cual vamos a hablar de la gestión predial y cómo esta gestión predial aquí al interior de la empresa pues trasciende a esa expansión y renovación de la infraestructura de la misma. ¿Sí? Y esto digamos que viene todo ligado en el marco de las obras de utilidad pública, que son las que desarrolla la empresa pues, para el beneficio de todos y de la ciudad. Antes de esto, digamos, lo principal es ver esa evolución en varios de los componentes que nos llevan a esta gestión predial y uno pues, de los más importantes es la normatividad. La normatividad, digamos, nos define cada uno de estos trazados por medio de los cuales se deben surtir esas etapas de gestión predial con el fin de obtener, pues, obviamente nuestro objetivo, nuestra finalidad. Pues para eso tenemos la Ley 56 de 1981, que es una ley que básicamente está marcada para los procesos de constitución de servidumbres, y la Ley Novena de 1989, donde definen ya desde este momento las obras de acueducto alcantarillado como obras de utilidad pública. Y en el marco de estas obras de utilidad pública, pues proceden los procesos de enajenación voluntaria y de expropiación. Avanzando ya en la normatividad, en 1997 se define la ley o se pide la ley 388 que modifica la ley novena del 89. Y en ese sentido, la ley hace algunos ajustes y pues digamos que respalda un poco más ya el tema
de la utilidad pública en estas obras de gran importancia. También a partir de esta ley se define pues, el decreto 1420, que es el que reglamenta los procedimientos y criterios para la elaboración de los avalúos comerciales que definen estos importantes proyectos. Pues digamos que en la misma década sale la ley 142 de servicios públicos, que es nuestro marco también de actuación por medio del cual pues, se rige la empresa y pues digamos que nos da también unas herramientas adicionales para hacer nuestra gestión predial en busca de la expansión de nuestro servicio. En el 2008, pues el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como ente rector del catastro y de las metodologías evaluatorias, emite esa metodología mediante esa resolución de 620 del 2008, en la cual, digamos que marcada en estos mismos proyectos de utilidad pública, define ciertas metodologías a las cuales deberán ser aplicadas todos los entes territoriales que elaboran la gestión de avalúos o las firmas particulares, hoy en día ya los peritos registrados obviamente con un certificado nacional abierto, los que deben regirse por esa normatividad y aplicar esas metodologías para estos tipos de avalúos. Finalmente, ya en el año 2002, que es nuestra resolución que tenemos más reciente, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi emite una nueva resolución para metodologías de avalúos, pero esta ya va centralizada a las constituciones de servidumbres, donde adicional, digamos que el valor del suelo, que se puede definir en estas áreas de servidumbre, define también unos aspectos que son el daño emergente y el lucro cesante, con los cuales digamos que se debe hacer la compensación de las ciertas afectaciones que se pueden generar en el desarrollo, digamos, de nuestro impacto, de nuestra obra. Se deben medir, calcular e incluir en estos ítems para hacer un reconocimiento, digamos, de manera muy detallada y con base en dar pues con los mejores elementos, los mejores digamos, argumentos para hacer un reconocimiento económico frente a la afectación. Ahora vamos a ver un poco más de la evolución en la gestión predial, pero desde el punto de vista de la cavidad de linderos, que es algo que en los últimos años ha tomado una relevancia importante al momento de hacer una compra de un predio, o de hacer entregar un predio en administración, o digamos que cualquier tipo de actuación que vayamos a surtir con un predio. Hoy en día es muy importante contar con esa coincidencia en áreas entre la cava y linderos que se encuentren técnicamente definidos, que así estén tanto en un título, una escritura pública, como también lo estén en el certificado de libertad y pues obviamente ligado un poco a su realidad física. ¿Cómo te fue bien? Entonces resulta que digamos que esta práctica de la cava y linderos pues en años anteriores venía haciéndose pues de una manera más informal. Entonces, algunas entidades ya empezaban a expedir ciertas normatividades, ciertas certificaciones para que el propietario pudiera actualizar sus áreas linderos. En otras, digamos que no se encuentra todavía esa trazabilidad, simplemente el propietario hacía un levantamiento topográfico y ajustaba con base en ese levantamiento su predio, ¿cierto? Pero después ya más o menos del año 2010 se empezó esto como a darle una regulación y entre ellos pues entraron los dos actores principales, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como ente rector y la Superintendencia de Notariado y Registro también en el tema del registro inmobiliario de los títulos de propiedad. Entonces empezaron a trabajar y a definir ciertos lineamientos en los cuales podrían hacerse los ajustes, cuáles digamos que tendrían esos impactos de efectos registrales, cuáles no, cuál sería la metodología, cuáles serían los casos, y empezaron a madurarlo con una instrucción conjunta en el año 2010. Luego, en el 2018, 8 años después de esa resolución, de esa instrucción conjunta, nace la primera resolución conjunta. Estas mismas entidades empezaron ya a darle más categoría al instrumento normativo, a definir un poco más detallado con casos, seguramente muchos casos que se presentan en este tema inmobiliario, y fueron ajustando más la norma. Posteriormente, se surte el decreto 148, que es un derivado del Plan de Desarrollo del 2019, 2019, y este plan de desarrollo pues definía el tema de la propiedad. En este decreto del 2020 se empieza a hablar también de incluso un tema que se llaman los rangos de tolerancia. Entonces, digamos que la normatividad se ha ido ajustando, se ha ido perfeccionando para garantizar que el tema de la propiedad, de la transferencia de los predios, pues se haga
bajo ciertos lineamientos, bajo ciertas condiciones, donde técnicamente se encuentren perfectamente definidos los predios. Antiguamente encontrábamos títulos de propiedad donde se hablaba de el cuerpo cierto. Habían transacciones comerciales y pues digamos que el área no era precisa y se hablaba de un cuerpo cierto que era lo que se dejaban siempre como una nota en los títulos de propiedad. Sin embargo, para las entidades nacionales o distritales, como es nuestro caso, esto pues digamos que debe ser muy afinado, debemos tener una coincidencia de áreas, debemos certificar que realmente si en un avalúo o una compraventa que esté realizando la empresa Acueducto sobre un predio particular, se habla de un área plenamente identificada, esa área debe ser así, debe ser corroborada con un levantamiento topográfico, debe ser validada por una entidad catastral y obviamente por una entidad registral o notarial en este caso. Entonces, de ahí, digamos que nace la última resolución conjunta del año 2020, en la cual, pues, existen ciertas variaciones donde digamos que no trataron de, o más bien, que la superintendencia y catastro trataron de dejar abierto un poquito un espacio, con unos rangos, para que, digamos, que la propiedad no fuera, o el área a transar en esos títulos no fuera tan estricta. Y en estos rangos de tolerancia, pues nos permiten tener unas pequeñas variaciones en las cuales se puede hacer esas negociaciones sin tener que surtir todo un proceso de cabida lindero. Entre otros, esos procesos, pues, perdón, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Gracias. Eh, Entonces, pues digamos que esta resolución da un espacio para que no sea, digamos, tan estricto el metro cuadrado, incluso hasta el centímetro cuadrado, sino que permite hacer unas transferencias comerciales con unos rangos muy próximos, muy cercanos entre las variables y pues digamos que nos viabiliza un poco más la gestión predial, porque los anteriores resoluciones o decretos pues nos ceñían al cumplimiento igual igual. Y eso nos estaba generando mucho conflicto porque es muy difícil tener una compatibilidad, una total coincidencia entre todas las entidades, catastro, registro, el documento público y lo más importante, la realidad física. Iba a medirse el predio, digamos, el objeto de la compraventa, y resulta que no tenía obviamente el área que estaba perfectamente definida en los títulos de propiedad o estaba mal calculada. Entonces todo eso nos ha llevado como lo mencionaba, a una evolución, a una migración en esta normatividad también, la cual nos implica directamente o nos impacta directamente en nuestra gestión que hacemos para la compra de los predios aquí en la empresa. Ahora miraremos cómo es interrelación en la gestión predial, digamos, que hace la empresa hoy en día, digamos, tradicionalmente, pues podría, lo que mencionaba, se hacía la compra, digamos, apoyados de pocas variables, lo cual, digamos, que pues no es que no estuviera correctamente hecho, sino que era la situación que se presentaba en su momento. Hoy en día la gestión predial o la adquisición predial tiene que ver mucho con ese cruce de variables. Entre otras, pues tenemos la Secretaría de Planeación, que es la que nos regula todo el sector normativo. Hablamos de planes parciales, planes zonales, licencias de urbanismo, en donde todo esto viene definiendo, estos instrumentos vienen definiendo áreas de espacio público y áreas de propiedad privada. Entonces, en nuestros proyectos, cuando estamos llevando unas líneas de expansión o haciendo expansión de nuestras redes, pues nos encontramos con esos nuevos urbanismos. Y esos nuevos urbanismos pues en muchas ocasiones nos viabilizan áreas del espacio público que pueden ser, digamos, gestionadas a través de permisos, convenios, como datos con entidades y poder darles un uso que, digamos, que nos favorezca como empresa y favorezca también a la comunidad. Sin embargo, pues digamos que estos espacios públicos también deben ser convalidados por la entidad competente que aquí en Bogotá se llama la Defensoría del Espacio Público. Y esta Defensoría del Espacio Público lo que trata es de incorporar todas esas áreas que fueron definidas en nuestros instrumentos de planeación y darles ese valor o digamos, esa condición jurídica de un espacio público como tal, con una titularidad a favor del distrito o en su defecto, digamos, con un periodo de transición que digamos, que se negocia con unas actas de entrega voluntaria, con unas actas de toma de posesión, pero que finalmente deben ser materializadas bajo un título de propiedad.
La Secretaría Distrital de Ambiente también tiene ciertos elementos que digamos que intervienen en nuestra gestión predial, como lo son el tema normativo de las limitaciones de carácter ambiental que tienen un impacto ambiental, que nos generan ciertas restricciones para poder, digamos, en ciertos momentos generar una gestión predial sobre los inmuebles o para ser tenidas en cuenta en nuestro valor de compensación. El IRD, también como otra entidad importante, digamos que administra algunos predios que son definidos como un espacio público con destino a parques y en donde muy seguramente nos hemos encontrado en varios casos, nuestras redes deben atravesar por estos espacios llamados públicos, pero bajo una administración o una condición de parques. Entonces debemos interactuar también con estas entidades para gestionar nuestra, pues digamos, nuestra relación de cómo vamos a ejecutar nuestras obras sin impactar negativamente la condición del parque. Digamos que de igual manera, paralelamente, también encontramos al Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura, que define también algunos predios, que les da esa categoría, predios de patrimonio cultural o arquitectónico, en donde es vital también para la empresa tener ese conocimiento, porque en muchas ocasiones se formulan proyectos bajo estos predios o utilizando predios requeridos que tienen esta condición, y digamos que esto se nos vuelve a veces un cuello de botella poder desafectar un predio que tiene esta condición para poderlo viabilizar y llevarlo a feliz término en nuestras obras. Entonces, todas estas entidades, como ya mencionaba, y junto con la Oficina de Registro como ente rector, que hoy en día regula incluso todos los procesos de formación y actualización en el marco del catastro multipropósito, pues digamos que son los entes o las entidades con las cuales debemos estar constantemente relacionados con el fin de lograr una viabilidad técnica, una viabilidad jurídica que nos lleven al feliz término en la adquisición de un predio. En cuanto al tema de la gestión catastral, digamos que ellos son nuestra base, digamos, primaria en el tema de la identificación de los predios. Entonces, hoy en día, luego, digamos, del decreto 14, se me fue el dato, del decreto 148 de 2020, esta gestión catastral, digamos, se descentralizó inicialmente, digamos que lo tenía básicamente el Instituto Geográfico Nacional Agustín Codazzi a nivel territorial y pues fue, digamos, bueno, salvo ciertas condiciones, que es Catastro Bogotá, Catastro Cali, Medellín, y a partir de este momento, el catastro multipropósito se desagregó, digamos, dejó de ser centralizado. Hoy aquí en Cundinamarca tenemos pues, la Agencia Catastral de Cundinamarca, tenemos municipios descentralizados como Soacha, Esquilés, Zipaquirá, Cota, Fusagasugá, Girardot, que se volvieron gestores catastrales. Y ellos incluso, digamos que ya han adoptado algunos municipios vecinos y, o sea, digamos, les hacen la operación catastral, la actualización y conservación. Entonces, estos gestores catastrales o catastros centralizados son nuestra base cero para dar inicio a una identificación predial. Luego ya a partir de esto, pues nacen nuestros estudios prediales donde vamos detallando y perfilando, digamos, cada predio con un mejor análisis en lo técnico y en lo jurídico que nos llevan a definir realmente si esa situación que está digamos que está incorporado, que está definida en ese catastro gestor, pues es realmente la situación y pues así la iremos ajustando para poder lograr una plena identificación del inmueble. Ahora pues veremos cómo ha sido la evolución al interior de la empresa. Ya la vimos, digamos, en el marco de la ley, del catastro y ahora pues al interior de la empresa, cómo ha evolucionado nuestra gestión predial. Hace muchos años, más o menos antes del 2000, o más o menos, no sé, como hasta el 2010 más o menos llega el uso de un instrumento que teníamos al interior de la empresa que se llamaba el anexo 7. Y este anexo 7 definía unos requisitos para poder hacer los estudios prediales con la finalidad de proceder con la adquisición de los mismos. Este anexo 7, pues obviamente, bajo la normativa de su momento, bajo las metodologías que se utilizaban, pues venía con unas características muy generales. Y pues digamos que dada la evolución que acabamos de ver, tanto normativo como catastral, pues nos generó que también debíamos ajustarnos a esas nuevas normas
y más o menos en el año 2012 comenzamos a elaborar una resolución, no, perdón, un anexo que se llama el anexo 10, en donde ya digamos que las especificaciones se hacían mayores. Ya teníamos en el componente técnico, exigíamos ya un análisis de áreas, un plano predial perfectamente identificado, relacionado con el estudio de títulos, un estudio de títulos también ya más robusto, con un mejor análisis y un componente social que también, digamos, es muy relevante y va transversal a todo nuestro proceso, en donde se le aplicaban ya otros criterios, también de acuerdo a la normatividad en temas de asentamientos que iban evolucionando, generando año tras año, década tras década. Ya para el 2019 sacamos la primera versión de la norma NS 178, la versión 0.0. En esta norma, digamos que ya le dimos más formalidad a esos requisitos, a esos productos que se los solicitan a los consultores en los estudios prediales en la etapa de diseños y, digamos, se incluyen los requisitos para los estudios prediales de compra y servidumbre, ya más de una manera más concreta, más formal. Se exigen, digamos, ya la topografía como un base de sustento, ya digamos que alejados más de la capa o de la información básica catastral, se solicitan ya instrumentos o fuentes de información más directos que permitan el grado de precisión que se requiere en estos procesos de compra. El año pasado, en el 2023, en noviembre del 2023, hicimos una modificación a esa norma NS 178 en su versión 1.0. En esta, lo que tratamos fue de incluir ya otros tipos de casos, porque digamos que con la norma, la primera versión, hablábamos de solo predios, identifique los predios, estudie los predios que solo van a ser objeto de adquisición. Pero cuando uno revisa un total del diseño del principio a fin, encuentra que digamos, a lo largo del diseño no solo tenemos predios privados, también tenemos predios de propiedad pública, de uso público, tenemos predios de propiedad de entidades del distrito, regionales o nacionales. Entonces era necesario hacer esa gestión predial para todo el corredor, la plena identificación de cada uno de esos tipos de predios y la formulación de los alcances o de las gestiones necesarias para los mismos. En algunos, pues obviamente estará la compra, la constitución de servidumbre, en otras, como lo decíamos, tal vez un permiso, un convenio, un comodato, dependiendo de la figura que podamos implementar para viabilizar que todo nuestro corredor de obra se encuentre disponible y se pueda, digamos que, proceder a esa contratación y, digamos, plasmar nuestro diseño ya en un territorio, en una realidad física, con una infraestructura tangible y al servicio de la comunidad. En el 2023 también comenzamos y al final de año alcanzamos a dejar implementado entre nuestros subprocesos de adquisición predial, el procedimiento de etapa preliminar, asesoría y conceptos. Esta es una nueva herramienta que también quisimos evolucionar, quisimos migrar, porque empezamos a encontrar falencias en estos anteriores instrumentos que veíamos frente a la elaboración de los estudios prediales. Entonces decíamos, bueno, los consultores o las ARS contratan a sus profesionales para que hagan esos estudios prediales, pero vemos ciertas deficiencias. Entonces, teníamos que crear, además de la norma, crear ese instrumento, ese procedimiento de cómo transferir nuestro conocimiento a esos consultores para que ellos, digamos que aparte de seguir una norma, de seguir unos estándares de unos productos, entendieran cómo interpretarlos, analizar ciertos casos y poder llegar, digamos, a concertar ciertas situaciones que pueden llegarse a dar muy particulares y que, digamos, como adquirientes o como gestores de la adquisición de los predios, podemos, digamos, decir hasta dónde podemos mediar una situación y cómo podríamos hacer la gestión predial. Para sí mismo exigirle a ese consultor o a ese contratista el producto hasta cierto nivel de detalle, de acuerdo ya, digamos, a las competencias que pueda tener. Entonces, en este instrumento incorporamos varios elementos. Uno es las asesorías en la norma técnica de NS 178, en donde la primera idea es que apenas el consultor de diseños firme su contrato, pueda recibir esta capacitación, que su gestor predial que tendrá a cargo dentro del marco de ese contrato tenga claro cómo aplicar la norma, tenga claro que pueden haber casos específicos
pero que va a contar con un apoyo de la Dirección de Bienes Raíces para que cuando entregue su producto predial, pues digamos que llegue a conformidad y pues sirva para el desarrollo de un proceso de adquisición predial. Pues este es el primer elemento en donde también nos hemos adaptado estructuralmente, hemos conformado un equipo de trabajo que está encaminado a eso, un equipo de trabajo del desarrollo de la norma que asesora, que revisa productos, que da línea a esos consultores para que el producto sea óptimo y, digamos, de una calidad y muy confiable para nuestro proceso de adquisición. También tenemos pues el desarrollo de conceptos, que es un tema que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, de viabilidades para el SGI, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Estamos trabajando en el procedimiento de la adquisición predial, un procedimiento también de igual manera migrado a los nuevos estándares de calidad de la empresa, con una serie de instructivos que nos van a garantizar que todo aquel que implemente este instructivo con esos, este procedimiento con los instructivos, pues pueda garantizar que en el marco de la adquisición predial se está desarrollando con esos estándares de calidad, con esos fases y productos que deben ser y poder llegar, digamos, con unos productos a unas instancias, pueden ser unas instancias judiciales en un proceso de expropiación, en donde no se nos vaya a caer un proceso porque hubo alguna omisión, no tuvimos en cuenta algunos elementos que debían estar fundamentados ahí. Entonces, este procedimiento trata de blindar a lo mejor todo el proceso de adquisición predial, de tal manera pues que logremos unos estándares de calidad y unas etapas garantizadas durante el proceso. Pues también tenemos dentro de los procedimientos, el procedimiento de gestión social predial. Es un procedimiento, como lo comentaba, es un procedimiento transversal que arranca desde la etapa preliminar, que llamamos, desde las asesorías. También está nuestro grupo social, blindando que todas las variables sociales también sean tenidas en cuenta en los estudios prediales. Luego, en el tema de la adquisición predial, esas identificaciones de esas familias, unidades sociales, económicas, que puedan ser identificadas en los predios y con las cuales nosotros, digamos, estamos impactando directamente, pues sean tenidas en cuenta de la mejor manera. Y pues que con ellos también lleguemos a una satisfacción en un proceso de adquisición predial y no, digamos, no una inconformidad y puedan garantizarle todo, pues, la calidad de sus derechos digamos, de esta manera lograr un programa de adquisición realmente armonizado entre lo jurídico y lo social. Entrando un poco en el tema de las herramientas tecnológicas, también digamos que la empresa ha tenido una evolución en este sentido. Iniciamos con un aplicativo que ya viene de muchos años, que es el aplicativo Previos, que está soportado en la base Lotus. Ahí tenemos alrededor de, digamos que no son predios, tenemos alrededor de unas fichas que se llaman ahí en Lotus, que sobrepasan las 8.000, 9.000 fichas, pero que cuando, digamos, la empresa empieza a definir esto, empiezan a revisar, pues nos damos cuenta que no todas esas fichas realmente corresponden a predios. Si han sido fichas creadas en el tiempo, pues de una manera tal vez equívoca, que no generan pues ese tipo de ruido. Entonces nace luego un proceso o otra herramienta tecnológica que es un módulo de bienes raíces. Es una aplicación interna, como se define en algunos momentos, una aplicación in-house creada directamente por la Dirección de Bienes Raíces como un elemento auxiliar a un proceso de depuración y saneamiento que nos recoge, digamos, toda esta revisión de los predios para poder caracterizar qué inconvenientes tienen hoy día los predios ya adquiridos, los predios en gestión, y poder llegar a definir qué acciones de saneamiento requieren con las entidades, digamos, competentes. Habrán unos temas de diferencias de áreas, de correcciones en cuanto a avalúos que debemos surtir con las entidades catastrales. Habrán otros temas de errores en registro, pendientes de inscripciones de las áreas en el mismo folio de matrícula inmobiliaria, que lo trataremos con la Superintendencia de Notaría de Registro, o más bien que venimos implementando ya acciones desde el año 2023 con estas entidades y pues en la medida que la dinámica que estas entidades puedan tener digamos, frente a la gestión o a la cantidad de erradicaciones que hemos realizado, pues
vamos de esta manera evolucionando y depurando cada uno de estos predios para conformar nuestra base única predial bajo pues ya una plataforma más desarrollada que digamos que implementáramos en la empresa, que ya más adelantico en otro slide ya la vamos a ver. Este módulo de bienes raíces, entonces digamos que empezó bajo ese concepto de depuración y saneamiento. También digamos que en ese momento, en esa etapa, se creó la necesidad de una aplicación para sistemas móviles, una aplicación donde se puede hacer consultas de los predios de propiedad de la empresa y esta herramienta, digamos que funciona bajo plataforma Android a la fecha, no creo que no ha sido desarrollada en otra plataforma para iOS, pero por el momento está con el sistema Android bajo esta aplicación y ahí identificamos lo que son predios de propiedad de la empresa, algunas capas geográficas como las declaratorias de utilidad pública o las zonas de manejo y preservación ambiental. Eh, digamos que a esta herramienta debemos hacer actualización desde hace ya alrededor de año y medio, no tiene una actualización en su capa geográfica, debemos nuevamente retomarla, hacer un ajuste, una actualización para que, digamos, todos los usuarios que están limitados, obviamente los usuarios que pueden acceder a esta aplicación son usuarios de la empresa Acueducto que tengan, obviamente, su clave o su usuario institucional para que puedan acceder a esta información, porque digamos que aparte de mostrarnos los predios, también tiene una, una consulta de atributos donde podemos ver pues información más puntual de cada predio. Entonces, pues esta información pues no puede ser, digamos, divulgada ampliamente, por tal motivo, digamos, se limita a solo usuarios de la empresa. El sistema de gestión predial es un sistema ya institucional que se viene implementando o desarrollando más bien desde el año 2002, en donde la Dirección de Tecnología, pues digamos que invierte ese recurso y puesta en marcha de implementar un sistema de gestión predial para recoger todos estos anteriores que ya, pues digamos, por su tiempo, por su funcionalidad, pues ya no son tan útiles y pues recoger la última actualización del módulo también, ver esa capa geográfica del SIGBIR, cómo se implementa en este gran sistema. Y digamos que estamos ya terminando ese desarrollo, falta una etapa ya básica de implementación y empezar a hacer cargues, aunque digamos que se hizo un primer cargue en el tema de los predios ya en administración, pero debemos seguir avanzando en este sistema de gestión predial con el fin de tener un único sistema al interior de la empresa. Y finalmente es la base geográfica empresarial, que esa base geográfica sí es una apuesta, digamos, que tendríamos que desarrollar en este cuatrienio, de ver cómo implementamos nuestra base geográfica que tenemos en ese SIGBIR, que requiere una actualización, que requiere de otros elementos, ver cómo se incorpora en una base geográfica empresarial con nuestra área del DITG para que sean ellos realmente quienes administren, como toda la administración del componente geográfico y cartográfico de la empresa, sean ellos que tengan en su poder esta información pues, valiosa para la entidad. Bueno, aquí hay una imagen como les comentaba, de los atributos que pueden ser consultados bajo esta plataforma SIGBIR. Entonces, pues claro, obviamente aquí nos está mostrando como un usuario interno, que sería cualquier área que requiera desarrollar un proyecto, puede consultar si el predio está en tipología que digamos que está en este momento adquirido, el que estamos viendo en la imagen, pero pueden haber otras tipologías, como tal es el caso de unos predios que tenemos como entregados por vía judicial o por el propietario directamente, o sea que tenemos ya la posesión del predio. Hay los datos de matrícula inmobiliaria, chip, cédula catastral, entre otros. Y con esto, pues digamos que las áreas ya pueden ir madurando también sus diseños, ya pueden pensar en que hay una disponibilidad de unos predios que ya son de propiedad de la empresa o que están entregados, que tenemos la posesión y pues digamos que con base en esto pueden definir ya pues de una manera más confiada cómo pueden plantear su diseño de una manera satisfactoria y no a veces pues digamos que pensar en que tal vez es de propiedad de la empresa, tal vez es un predio que estemos gestionando y pues no a ciencia cierta o a la hora
digamos, de ya presentar el producto, pues nos damos cuenta que no es así. Y podemos generar un reproceso o requerir unos estudios adicionales. Entonces, esta herramienta pues dará esa primera validación para que se pueda ya teniendo en cuenta y pues se vayan planificando adecuadamente en el diseño. Ya retomando, eh, digamos, como el fin de la presentación, de ver cómo realmente la gestión predial que ha surtido todas estas etapas evolutivas, tecnológicas, normativas, cómo realmente aporta a esa expansión de la empresa, a esa renovación de nuestra infraestructura. Entonces, pues tenemos unos elementos muy fundamentales, que es la viabilidad predial que está implementada en nuestra herramienta del sistema de gestión de infraestructura o banco de proyectos, en donde la dirección de bienes raíces, a cada uno de los proyectos que se suben allí para hacer ese ciclo de maduración, de apropiación de recursos, pues le genera también su concepto. Y aquí damos un concepto en el mismo sentido, garantizando que ese proyecto, que ese diseño, que ya se nos va a contratar como obra, pues tenga realmente esa garantía, esa confiabilidad que puede ser construido y a través de una ocupación, de una disponibilidad de predios. Entonces la viabilidad predial inicia en ese proceso en donde históricamente los tenemos ya, digamos que hemos medido esto, estas variables que digamos que en el tiempo, más o menos desde el año 2018, comenzó a ser implementado en este sistema de gestión de infraestructura. Anterior a ello, la dirección de bienes raíces no, a veces se sacaban proyectos o ingresaban proyectos en el banco de proyectos y no los conocía tan directamente. A partir de este modelo, de habernos incluido en el modelo de maduración, pues ya la Dirección de Bienes Raíces conoce todos los proyectos que entran en esa maduración con el fin de obra, más que todo, y podemos dar nuestro concepto de decir si el proyecto es viable o no es viable en su ejecución desde el punto de vista predial. Si requiere algunas acciones de adquisición, constitución de servidumbres, alguna gestión tal vez con las entidades del distrito, en permisos, ver cómo se puede también viabilizar esa hora, esas recomendaciones, las plasmamos en una constancia, una certificación que cargamos allí en el mismo modelo del banco de proyectos. Entonces, como ejemplo, tenemos básicamente que en estos últimos 4 años, eh, las zonas, digamos que son las que más nos han requerido en sus proyectos de desarrollo de infraestructura local, de sus redes locales, nos han solicitado esa viabilidad predial. Entonces tenemos más o menos 359 aprobaciones, viabilidades, sí, viabilidades prediales aprobadas y 68 viabilidades negadas. Esas negadas pues obedecerán a que el diseño intersectaba predios de propiedad privada y pues no se contaba a la fecha con un estudio predial ni una gestión de inicio, un proceso de adquisición o constitución de servidumbre para garantizar esa disponibilidad. Lo mismo pues tenemos en todas las demás áreas, Retroncal con 71 proyectos aprobados, 8 negados, Rematriz 111 aprobados, 26 negados. Entre los otros tenemos áreas pues, de electromecánica, de servicios administrativos. Tenemos otras áreas que nos han solicitado, pues obviamente también la evaluación de esos proyectos. Aquí sí tenemos pues, un mayor porcentaje de aprobación, 73 proyectos frente a uno negado. En la gerencia ambiental tenemos 21 proyectos aprobados, 7 negados. Abastecimiento 48 aprobados, uno negado. Digamos y esto pues que se consolida en unas cifras de una buena gestión desde el año 2020 al 2024 de 683 proyectos revisados y aprobados con una viabilidad ideal para continuar ese ciclo de maduración en el SGI. También, como lo mencionaba, la estrategia que venimos implementando, estas cifras sí ya son más recientes, ya son como de los últimos 2 años. Esas cifras de las asesorías prediales en la norma técnica, es decir, 178, a esos consultores, esas capacitaciones prácticamente que les damos para el desarrollo de los productos prediales, la revisión a esos productos, cuando ya obviamente ellos hacen todo el desarrollo de la norma, elaboran sus estudios de títulos, sus planos prediales, sus conceptos y aplicación de formatos en la caracterización social nos remiten esa información y también pues digamos que aquí ya la tenemos un poco mapeada
de cómo tenemos las situaciones, cuántos proyectos han entrado, cuántos predios vienen con esa cantidad de proyectos, cuántos hemos aprobado. Entonces, básicamente en asesorías hemos entregado 37 asesorías, hemos dado 37 asesorías a las áreas en diferentes, digamos, proporciones, retroncal 13 asesorías, rematriz 8, abastecimiento 3, gerencia de servicio al cliente 9, gerencia ambiental 4. Digamos que estas asesorías están contadas o contabilizadas a partir de proyectos, porque en ocasiones pues hacemos una asesoría de manera general, pero el consultor en el desarrollo de la norma presenta inquietudes muy puntuales. Entonces en esa instancia pues volvemos a reunirnos de una manera ya más particular con el abogado, con los pares, hacemos los grupos pares de la dirección de bienes raíces con los consultores para resolver dudas y pues, digamos la línea como debe ser, cómo deben desarrollar o resolver esa inquietud tal vez que ellos tengan. Y pues en la revisión de estudios también, como les decía, lo tenemos mapeado más o menos desde los últimos 2, 3 años, desde luego la aplicación de la norma, donde nos han entrado en promedio 32 proyectos en revisión con 730 predios. Y de esos 730 predios a la fecha tenemos ya 370 aprobados. Los otros pues obviamente están en devolución, están nuevamente en manos de las consultorías, haciendo los ajustes a las observaciones, pero como lo mencionaba, nuestro fuerte, digamos, y nuestro equipo para el cual nos hemos preparado desde este año, es ese acompañamiento permanente, de tal manera que estas cifras de total de predios respecto a los aprobados, pues digamos que crezcan, que no tengamos tanta devolución, sino que cada predio que llegue a la dirección, pues digamos que pueda ser viabilizado en ese corto plazo, en una o máximo dos revisiones, y podamos surtir de una vez el proceso de adquisición predial. Dar inicio a ese proceso que, pues, que si bien ahorita lo vamos a ver, representa un tiempo, digamos, considerable en la adquisición, pues este tiempo que podamos perder en el reproceso de revisión, aprobación con los consultores, pues digamos que sea mínimo para que el tiempo de adquisición pues pueda, digamos, de una manera u otra tenerse, pues digamos, como cierto, como un tiempo mitigable y podamos lograr nuestra ejecución de la obra, pues máximo en 2 años, que es nuestro proceso de adquisición de una manera en condiciones normales. Ahora, ¿cómo hacemos este tema de la adquisición predial? Pues la adquisición predial, como lo mencionaba desde el comienzo de la presentación y en el título, son proyectos declarados de utilidad pública de interés general. Entonces, en este marco de la declaración de predios de utilidad pública, pues nos ceñimos con unas etapas de la adquisición predial. Existen otras complementarias dependiendo, digamos, de la particularidad del proceso. Tenemos una declaratoria de urgencia, que esta, digamos, se da cuando hacemos una adquisición por vía administrativa y no una por vía judicial o por vía, digamos, en condiciones de enajenación forzosa sin llegar, digamos, a esa expropiación. Entonces, la declaratoria de utilidad pública o declaratoria de urgencia, pues son nuestras bases para iniciar el proceso de adquisición. Tendremos también alguna determinación del área estratégica cuando hablamos del componente, digamos, social, de ver cómo implica en nuestro corredor de obra, qué población tenemos asentada allí, qué actividades económicas que nos impacten de una u otra manera en el desarrollo de la adquisición. Entonces, digamos que ya teniendo estas líneas base, entramos ya con estudios ya puntuales en cada uno de los predios y en el componente técnico, pues tenemos el registro o plano topográfica, ficha predial, en donde está plenamente definido el predio de manera geográfica, con unas coordenadas y clasificados con unas tablas, donde estamos definiendo los usos, las áreas, las áreas, digamos, de afectación requeridas, el tipo de propietario, algunos datos del inmueble, todo esto, digamos, que nos lleva a esa caracterización física catastral del inmueble. Mientras que por el lado jurídico, pues tenemos el estudio de títulos que nos está garantizando que cuando salgamos a hacer una oferta de compra, el propietario que esté, digamos, registrado en ese estudio de títulos sea el titular real de dominio del inmueble y con base en él, digamos, que se pueda hacer una negociación directa en lo posible. También pues se identificarán si tienen
aspectos como embargos o limitaciones al dominio que deberán ser subsanadas para poder nosotros avanzar de manera, digamos que mancomunada con el mismo propietario. Y en el componente social, pues tenemos todo un censo, un diagnóstico social, económico, o unos estudios de impactos sociales y un plan de gestión social que es el que nos va a nos va a cerrar, digamos, todo ese grupo poblacional que encontramos dentro de nuestro corredor de obra y el cual nos va a blindar nuestro proceso ante, digamos, cualquier tema de revisión, digamos, en busca de las garantías de los derechos sociales de estas comunidades. Entonces, básicamente, digamos que con estos estudios procederemos posteriormente con un avalúo comercial, ¿cierto? Y un amparo de temas presupuestales o recursos que nos garantizan que, digamos que la oferta de compra que le emitamos a ese propietario pues venga totalmente pues depurada, que sea realmente lo que representa su inmueble y pues la persona que vaya dirigida a la persona que realmente es la titular de dominio y a su grupo social o poblacional que habita en el predio. Con esa oferta de compra, pues digamos que tenemos dos vías. Una vía que es la aceptación, donde si tenemos esa aceptación, pues nos vamos por un camino denominado la enajenación voluntaria, que procedemos con una promesa de compraventa, un pago, digamos que pactado en esa promesa, un anticipo, una entrega del inmueble y un proceso de escrituración y registro a favor de la empresa. Digamos que esa es como la línea concertada más rápida en el proceso de adquisición. Sin embargo, habrán algunos predios o propietarios que no nos dan esa aceptación, esa oferta de compra, y pues nos vamos por la otra vía, que es la vía de la expropiación. Y la vía de la expropiación, digamos que se ramifica en dos, como lo decía al inicio de esta diapositiva, anterior, perdón, de la anterior diapositiva, donde decíamos que existe una expropiación administrativa. Esa expropiación es administrativa, digamos que la ejecuta, la desarrolla todo la misma empresa, mientras que la judicial debemos ir a un proceso, como lo dice el título judicial, en donde es el juez el que digamos que le impone la marcha, le impone el tiempo a todo el proceso de la adquisición. Obviamente, en ambos sentidos, pues se busca garantizar los derechos del propietario bajo su inmueble y su población asentada, sino que pues una está garantizada por un juez de la República, mientras que la otra son actos administrativos que emite la misma entidad, pero el fin es el mismo. Buscamos tener una entrega del predio, hacer el pago del inmueble que se tase, las compensaciones sociales. En algunos casos vamos a tener aquí en estos el daño emergente, el lucro cesante, para finalmente, obviamente, tener una sentencia o una resolución de expropiación que registrada en el folio de matrícula inmobiliaria, pues nos da la plena titularidad y propiedad de la empresa. Y pues nuevamente vemos acá la gestión social, siempre va a estar la gestión social de manera paralela, apoyándonos todo el proceso. Mencionaba desde el inicio en la identificación de las familias, el reconocimiento económico, incluso hay unos temas de evaluación post, post el proceso, donde se identifica si las familias, digamos, recuperaron, digamos que no en términos económicos, pero no se nos recuperaron esas condiciones sociales en las que estaban, digamos, los pequeños, si rehabilitaron o se acondicionaron nuevamente a un colegio donde fueron trasladados la familia, digamos, de ciertas condiciones de sus inmuebles, garantizando que su casa, por decir, si tenía tres habitaciones, logremos hacer una compensación donde ellos puedan ubicar otra vivienda que les ofrezca esos mismos espacios y puedan, digamos, que rehabilitar sus condiciones en las mismas que por lo menos tenían inicialmente. Y pues en esta gestión, todo lo que digamos que resumimos con nuestra compra de predios, con nuestra gestión de estudios preliminares, pues se traduce ya en las obras, ¿cierto? Entonces, en la dirección de abastecimiento, pues digamos que voy a citar algunos ejemplos. En la dirección de abastecimiento tenemos algunos proyectos recientes donde hemos aportado desde esa gestión predial a viabilizar ese tipo de intervenciones. Entonces tenemos a manera de ejemplo la interconexión regadera en la localidad de Usme, la línea regadera El Dorado, kilómetro 5.2, que actualmente estamos avanzando en este proceso de adquisición. Tenemos, bueno, este es de constitución de servidumbre, tenemos 6 procesos de constitución de servidumbre en los cuales estamos avanzando para viabilizar este proyecto.
En Retroncal, pues la Petar Canoas, que es uno de los principales proyectos de gran impacto para la ciudad, para la región, que, digamos, en el año 2015, la Dirección de Bienes Raíces, digamos, gestionó el tema de la adquisición del predio, pues viabilizando ya que en años posteriores se pudiera hacer la contratación de obra y hoy en día, pues ya vemos algunos frutos de esa gestión y pues una puesta en operación y en marcha. Esperamos que sea muy pronto para canalizar todas estas aguas residuales a la PETAR y podamos pues, evitarle tanta descarga al río Bogotá. Y para eso, pues creo que de manera asociada también tenemos algunos interceptores como el Tunjuelo Canoas, el Fucha Tunjuelo. Hay unos interceptores también de gran importancia que en los años anteriores se gestionaron, como es el de Zona Franca, el interceptor Avenida Ciudad de Cali, y hoy en día el colector Calle 170, que también, digamos, estamos terminando una gestión y esperamos que se pueda contratar pronto y poderlo desarrollar allí. En el sistema matriz o red matriz tenemos la adquisición predial reciente en el sistema Xochitl-Tihuaque, en el tanque Codito se logró viabilizar la construcción de Codito 4, Laguna Monteblanco, ya también tenemos un avance importante. Y en las zonas, pues tenemos algunas muy puntuales, como es las redes locales del barrio San José. Hay otras redes locales, digamos que de manera pues, no tan detallada en las zonas, donde hemos aportado con nuestra gestión previa a viabilizar estos proyectos. En la gerencia ambiental o en la dirección de gestión ambiental del sistema hídrico, sí ha sido, pues digamos que a través del tiempo y tradicionalmente la empresa ha invertido sus recursos en el saneamiento tanto ambiental como predial de los humedales y hoy en día, digamos que se estima que tenemos más de 1.000 predios adquiridos en los humedales, pero que luego de procesos de englobes catastrales y englobes jurídicos, pues se resumen a un aproximado de 528 predios, con un área total administrada de 334,5 hectáreas, y en donde pues a la fecha continuamos haciendo la adquisición en un aproximado de 215 predios por el vía judicial de expropiación. En la gestión social predial, pues el año pasado también hubo un importante, digamos, evento, un importante alcance, donde el Consejo de Bogotá, digamos que define una nueva normatividad para regular los factores de reconocimientos económicos para el traslado involuntario de la gestión predial en estas obras de utilidad pública. Entonces, pues estamos ya a puertas, digamos, al interior de la empresa de hacer las gestiones adicionales, también pues evolucionando con esta nueva normatividad para definir nuestra resolución interna, mediante la cual pues logremos, digamos que definir, respaldar y justificar todos los reconocimientos económicos a que esto conlleve en el marco de las declaratorias de utilidad pública. En cuanto a la gestión interinstitucional, la gestión predial entonces también, digamos, le apunta a esa gestión interinstitucional para la ciudad. Digamos que así lo hemos definido. Una gestión predial que busca a través de las entidades del distrito el desarrollo como ciudad o como región. Entonces, digamos que en los últimos años también hemos gestionado predios con la LOSUR, por ejemplo. Digamos que esto es un proyecto de envías asociado tal vez con el IDU, en donde la empresa Acueducto Alcantarillado aportó por reparto de utilidades 117 predios. Hoy en día pues seguimos gestionando la transferencia de los mismos, pero ya están aportados, ya tienen disponibles para la construcción del ARO, este importante proyecto que, digamos, por el sector de colindante con el canal Cundinamarca, desarrollará pues esa importante conexión de la ciudad con la región. La venta de predios por utilidad pública a la empresa Metro Bogotá para la construcción del patio taller. Esto también, digamos que en el marco de los proyectos de utilidad pública, pues la empresa Metro define o proyecta su patio taller allá en este sector, también colindante con el canal Cundinamarca del río Bogotá, donde la empresa Acueducto, pues en años anteriores hizo una adquisición importante de los predios allí presentes. Entonces, por estos motivos de utilidad pública, pues se transfieren esos predios a la entidad requiriente, que es la empresa Metro Bogotá, para el desarrollo de este proyecto también que es importante para la ciudad, es el proyecto Metro. De igual manera, tenemos arrendamientos de áreas parciales a la concesión Metrolínea 1, para el patio de almacenamiento, para el campamento de obra, para el lanzamiento, que son proyectos de igual manera asociados al proyecto Metro y que digamos que la empresa de una u otra manera ha podido aportar en esa generación de ese espacio en el cual se desarrollan estas obras tan importantes.
También tenemos con la empresa férrea de regional para el proyecto Regiotran de Occidente, en donde actualmente digamos que gestionamos, o ellos más bien, a través de nuestros predios, gestionan la expropiación de un área parcial de un predio que se ubica al occidente, cerca al río Bogotá, y 17 predios en la avenida Calle 22, cerca, digamos que ubicados en la localidad de Fontibón, donde pues tienen diseñado la ampliación de esta importante línea férrea pues, digamos que va a comunicar los municipios del occidente con la ciudad de Bogotá. Entonces, pues aquí también estamos dispuestos, gestionando como empresa todos estos predios para hacer realidad prácticamente que este sueño como ciudad, como región de tener una conexión férrea que nos pueda garantizar pues una mejor calidad de vida y menores tiempos de desplazamiento a la población circundante. Como permisos de uso y gestión en la revisión de estudios prediales con el Fideicomiso Lagos de Torca pues, es quien está desarrollando todo el Plan Zonal del Norte. Entonces ellos en su compromiso, en su gestión de este plan de desarrollo zonal, requieren de nuestra gestión para completar sus cargas generales que deben entregar al distrito. Entre esas cargas generales, pues también obviamente está interactuando entidades como el IDUM para todo lo que tiene que ver con las vías arteriales de ese mismo proyecto. Nosotros tenemos como empresa algunos convenios y pues en el marco de esos convenios estamos apoyando esa revisión a la gestión predial. Estamos pendientes de mirar si es viable, si podemos llegar a hacer una gestión de la adquisición como lo está haciendo el IDU para lograr pues viabilizar todo lo que es el canal Torca, digamos en sus zonas, Torca Guaymaral en sus zonas norte y sur y parte del humedal Guaymaral, de tal manera que digamos que ellos cumplan con sus cargas y entre esas cargas pues rehabiliten estas áreas de importancia estratégica en el tema ambiental. Como lecciones aprendidas y buenas prácticas, pues digamos que en el desarrollo de la presentación, ya para finalizar, pues se ha hablado de cómo hemos evolucionado, cómo hemos aplicado ciertas herramientas, llámese normativas, tecnológicas, de instrumentos internos de la misma empresa y de la dirección, en busca de eso, de cambiar y adaptarnos a esos nuevos requisitos, de mejorar, de ser más eficientes. Entonces hemos implementado, como comentaba, un fortalecimiento a los equipos consultores en las áreas ejecutoras en el entendimiento y la aplicación de esta norma N178, que nos lleven a una plena identificación del predio, que si el predio requiere algunas acciones de saneamiento, pues las tengamos plenamente identificadas, podamos interactuar con el propietario, plasmar estas acciones, llevarlas a unas entidades, llámese distritales o nacionales, que nos puedan dar esa solución y viabilizar el predio para la compra. Entonces, esto ha sido una lección aprendida, una buena práctica que estamos implementando con esa mejora, con esa socialización, ese apoyo, ese acompañamiento a las áreas a través de sus consultores. La participación de la Dirección de Bienes Raíces en las etapas de selección de alternativas. También es importante, si bien no lo hemos logrado, porque pues, digamos que esto lo veníamos pensando, lo veníamos madurando, hasta noviembre del 2023, cuando lo incluimos en la norma, digamos que es un capítulo adicional a tener en cuenta. En nuestro procedimiento también ya lo estamos incluyendo, pues no, ya quedó incluido porque está hace parte de la etapa preliminar, pero digamos que queremos tomar más relevancia, más peso ante la empresa, que las áreas ejecutoras nos tengan más en cuenta en esta fase de selección de alternativas, porque digamos que aquí es fundamental, cuando tenemos tres, cuatro alternativas propuestas, podemos ver si desde el punto de vista predial también son viables, no solo desde el punto de vista hidráulico, no sé, del topográfico, de las otras variables que pueden implicarse, sino también desde el punto de vista predial. Porque puede llegar a pasar o ha pasado que se selecciona la alternativa más viable en estos componentes técnicos, pero en el predial realmente no fue la más viable. Entonces nos implica una gestión predial tal vez desgastante, una gestión predial que requiere unas acciones de saneamiento, lo cual se involucra que en el corto o mediano plazo no podamos tener un predio. Entonces digamos que la obra se nos va a quedar prácticamente pues, rezagada en el tiempo, con un diseño que no podemos ejecutar. Entonces lo que buscamos es
estar ahí también en esa selección de alternativas, dar nuestras opiniones, nuestras sugerencias, lograr que digamos la selección de alternativas, la alternativa, digamos, definitiva, esté garantizada también desde el punto de vista predial. Vamos que exista, si bien exista compras, constituciones de servidumbre, que éstas sean, digamos, viables de hacer en el corto plazo, no que, digamos, vayamos a tener problemas que nos dilaten, como lo mencionaba, tanto la adquisición como la ejecución de las obras. La consolidación de una base única predial, digamos que esto es una de las cosas también muy importantes, porque esta base predial, digamos que nace o se desprende más bien muchas situaciones al interior de la empresa, hablamos de activos fijos, hablamos de tributario en el tema de impuestos, en nuestra seguridad de los mismos predios, la administración. Entonces, contar con una base predial unificada en un sistema como es el sistema de gestión predial, el cual, digamos, ya es liderado por nuestra dirección de tecnología como empresa. Entonces, digamos que esto va a generar una confianza, una garantía en este inventario y pues digamos que con él pues todos podríamos contar y de esta manera pues garantizar que lo que se desprenda de allí pues vaya un cierto grado de confiabilidad, que si esa información es cierta, es aplicable y podamos desarrollar lo que a bien se requiera a partir de esta información. La implementación tecnológica, como lo hablaba hace un momento, en compañía del DITG en la administración y visualización de una base cartográfica predial, también digamos que es una puesta en marcha, es fundamental que podamos lograr esto, que podamos tener toda la información, pues, digamos que centralizada, obviamente con administradores, con algunas actualizaciones periódicas para que no se nos vaya quedando en el tiempo, de manera tal que se disponga esa información como empresa, que todos tengamos acceso y podamos planear, podamos ejecutar nuestras obras, nuestros diseños de una manera, pues digamos que más eficiente, que tengamos claro que si vamos a pasar por cierto sector, pues podamos revisar una cartografía, podamos revisar unas bases de datos y decir, efectivamente, incluso el diseño lo podemos correr un poquito más hacia, no sé, una cuadra más hacia allá, porque allá tenemos predios de propiedad de la empresa y podemos pasar con más garantía. ¿Sí? Entonces, digamos que estas son herramientas que deben ser trascendidas a nivel de la entidad, de la empresa, para que tengan ese valor agregado y pues que todos podamos tener esa información a la mano. Y pues finalmente tenemos dos últimas lecciones, que es el apoyo a todas las áreas de la empresa. Nosotros, como bienes raíces, estamos abiertos a prestar asesorías, opiniones, conceptos, todo lo que tenga relacionado con el tema predial, para que la empresa realmente tenga y tome las mejores decisiones. Digamos que si se requiere un convenio, un comodato, estamos ahí para prestar asesoría si el predio tiene esa viabilidad técnica y esa viabilidad jurídica y poderlos garantizar que, digamos que lo que se va a hacer como empresa, pues puede ser, digamos, una garantía y que pueda ser parte de esa viabilidad, que la empresa tenga esa seguridad para hacer o disponer de ese predio como lo planea hacer, ¿cierto? Entonces, estamos, pues, nuevamente lo reitero, muy prestos a atender cualquier requerimiento en este sentido. Y pues aquí que quise cerrar también con un tema que ahora estamos en elaboración, en actualización, que es revisión de la matriz de riesgos en la empresa, desde el componente, desde entre nuestro procedimiento de la gestión predial, en donde estamos pues, evaluando, revisando, clasificando nuestros riesgos, controles, para que esa mitigación a los riesgos que se nos pueden presentar, pues digamos que tengamos cómo mitigarlos, cómo hacerlos preventivos para no llegar a situaciones y no afectar los intereses propios de la empresa. Entonces, en esto nos estamos hoy en día moviendo, estamos desarrollando esto obviamente con la dirección de calidad para tener, pues, obviamente, al igual que nuestros estándares de calidad en la adquisición, pues tener controlado todo nuestro proceso y que, pues, digamos que seamos una garantía al interior de la empresa. Y pues finalmente, pues agradecerles por la atención prestada, digamos, por este aprendizaje que quise compartir, esta experiencia, como lo mencionábamos cuando hicieron la presentación de 12 años en la dirección de bienes raíces, aportando, aprendiendo también igual todos los días. Hay temas que van llegando nuevos y que los vamos masticando con nuestro equipo y pues
vamos aprendiendo a hacer nuevas cosas, desarrollando nuevos elementos, nuevos instrumentos, adaptándonos a los cambios externos, digamos, como lo decían los normativos, tecnológicos, catastrales. Todos estos cambios nos han también obligado, y es bueno en cierta medida, aprender nuevas conductas, nuevos procedimientos que nos llevan a mejorar, que es lo importante, digamos, en nuestra gestión predial. Muchas gracias. Ingeniero Henry, a usted muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con toda la familia de la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá. Y es que, como usted lo mencionaba hace un rato, es fundamental destacar el apoyo de la Dirección de Bienes Raíces que acompaña grandes proyectos de ciudad en todas las etapas que requieren la gestión predial, pero también a las diferentes áreas de nuestra empresa que lo requieren. Les pido por favor, reaccionar en el Teams con un aplauso o activar sus micrófonos un momento para que se unan a mí en este aplauso para el ingeniero Henry Balbuena. Ingeniero, muchas gracias. Aló. Muchas gracias a Ahora ustedes sí. por esta Un gran momentico. oportunidad. Así es. Bueno, vamos a revisar el chat de Teams. Si alguien también tiene alguna pregunta, puede alzar su manito y vamos ahí atendiendo las preguntas. Tenemos algunas preguntas en el chat, ingeniero, entonces se las voy a leer para que por favor respondamos. Perfecto. Viviana Alejandra Castro Calderón dice, buenos días para todos, qué orgullo verte en la conferencia. Bueno, esto más que una pregunta, es un saludo de Gracias, Vivi. agradecimiento. También Gracias. tenemos a Giovanni Andrea Wolf Roa, pregunta, ¿es posible determinar quién es el propietario de un predio solo con la dirección? Sí, actualmente digamos que existen bases, en este caso para la dirección existe una base catastral, obviamente está cerrado, limitada a algunos usuarios con contraseñas, temas de confidencialidad de la información, pero sí es posible, existen unas bases catastrales que nos pueden llevar a eso en Bogotá, básicamente en Bogotá porque a nivel regional o ciudad, perdón, de nacional, ya se ha limitado mucho la información por el tema de la reserva de la información. Entonces, no, a veces no es tan amplio, pero sí existen algunos elementos donde se pueda consultar la información, pero bajo esa condición de la restricción de la información. Gracias, ingeniero. Por otra parte, Gina Magali Ardila Melo pregunta, ¿qué determina que sea expropiación administrativa o judicial? Ok, bueno, esta, digamos que básicamente es como una intención. Es la intención de poder desarrollar algún proyecto en el marco de alguna emergencia. Si el proyecto es de vital importancia o de una gran emergencia, fundamentalmente hay que desarrollarlo por la vía administrativa, que es un procedimiento el cual, digamos que a pesar de estar regulado en gran parte, digamos que con un procedimiento muy similar al de expropiación judicial, pues garantiza que los tiempos en la adquisición estén bajo el control de la entidad que hace esa gestión. Como lo mencionaba, la expropiación judicial, quedamos en manos de un procedimiento de un juez donde los tiempos pues, de él van a ser un poco distintos, teniendo en cuenta que tendrá muchos procesos de todo tipo en su juzgado, y pues los tiempos no van a ser los mismos que puede hacer una entidad que esté, digamos, concentrada a atender esa urgencia, esa demanda de esa obra de utilidad pública. Entonces va enfocado es con eso, con el tipo de emergencia o necesidad urgente que tenga ese proyecto y la decisión pues ya propia de la entidad que vaya a desarrollarlo. Gracias, ingeniero. Por otra parte, Fernando Gutiérrez Fique pregunta, ¿es posible saber por áreas los predios aprobados y no aprobados por gerencias corporativas? Bueno, eso no lo hemos contabilizado en nuestro cuadro de áreas, pero será, digamos que una mejora que podemos incluir en nuestra revisión, porque sí, en efecto, podemos estar hablando de 100 predios aprobados y, no sé, 5 negados, pero resulta que esos 5 negados nos pueden estar representando un 60% del área, ¿cierto?, del corredor de obra. Entonces es fundamental, si realmente en esa medida, contar con esa información. No la tenemos tabulada en nuestro, digamos, en nuestra base general. Obviamente sí está en cada uno de los predios esas áreas requeridas. A la fecha, pues no lo tenemos, pero digamos que en nuestra mejora lo incluiremos en nuestro equipo de revisión para que en nuestras variables de consolidación,
de seguimiento, pues tengamos esa cifra. Tenemos otra pregunta de Deyalit Pérez Mendibelson. ¿Cómo contribuye el catastro multipropósito a la formalización de propiedad y al desarrollo sostenible en las áreas rurales de Cundinamarca? Bueno, esta pregunta pues está, digamos que de nuestra gestión predial acá al interior de la empresa, pero por el conocimiento que tengo, el catastro multipropósito hoy en día, digamos, busca involucrar a todas las propiedades, sean formales o informales. Entonces, las propiedades formales obviamente son las que tienen los títulos de propiedad y las informales aquellos que carecen de ese título de propiedad. Entonces, bajo esa figura se hace el inventario catastral mediante los procesos de actualización de información o conservación catastral, en donde vamos a identificar como, bueno, digo vamos, en donde el Instituto Geográfico, el gestor catastral que esté trabajando de ese municipio o ese territorio, está haciendo esa gestión de identificar esas informalidades. A partir de esas informalidades, digamos que el catastro multipropósito se enfoca solo a hacer ese inventario y como multipropósito genera esas variables adicionales para que entren otras entidades a actuar. Entonces entrará entidades como la Agencia Nacional de Tierras, para, digamos que garantizar a los propietarios que no carecen hoy en día de un título, en el futuro, digamos, conseguir ese título a partir de alguna resolución de la agencia misma o de otra entidad, digamos, que regule o entregue la tierra al campesinado, a las comunidades indígenas y demás. Bueno, tenemos otra pregunta de Laida Janet Gil Ángel. Quiero hacer una consulta. ¿Hay algún procedimiento en el mapa de procesos que defina el flujo de trabajo para la definición de las DUP? No, no tenemos ningún procedimiento. Digamos que la DUP está como una actividad dentro del procedimiento. Pero la definición de las DUP, pues digamos que mm, la DUP, ¿qué es? Básicamente la DUP es el corredor de obra, ¿cierto? Que lo transformamos en esa utilidad pública. Entonces, pues el que define realmente el corredor de obra es el diseñador. En los casos de las redes de tubería, pues lo definirá a partir de la norma NS 139, que es la que nos define los anchos de esa área libre de vía, que es la que se adopta finalmente como el área de declaratorio de utilidad pública y el área de constitución de servidumbre. En los otros proyectos, digamos que ya de infraestructura a nivel de superficial, como tendremos tanques, estaciones de bombeo, pues también el diseñador definirá adicional a ese tanque cuál es el área de operación que requiere para hacer no sé, la circulación de equipos, de maquinarias, y a partir de eso, pues el mismo diseñador dice, yo requiero de este predio, pues bajo un sistema de coordenadas, nos define el polígono o área que requiere, y esa es la que pasa a conformarse como nuestra DUP. Digamos que técnicamente no está definida tanto por la dirección de bienes raíces, sino por el diseño de la obra. Nosotros adoptamos ese diseño y lo transformamos en el corredor de adquisición o declaratorio de utilidad pública. Bueno, ingeniero, no tenemos más preguntas por el día de hoy, entonces ya con esto vamos a cerrar. Les agradezco a todos por participar. Recuerden que en nuestra empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá cultivamos el conocimiento. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo y por la conferencia del día de hoy. No, con todo gusto, muchas gracias a ustedes por hacerme partícipe de esta ciclo de conferencias. A usted, gracias, ingeniero. Bueno, ya saben que seguimos juntos por el agua, aún nuestros embalses nos necesitan, así que sigamos comprometidos con el uso racional en nuestros hogares y, por supuesto, en nuestras oficinas. Nos vemos el próximo viernes y les deseo un feliz resto de día para todos. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias, feliz día. Gracias, buen día.